El próximo lunes, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se reunirá con Donald Trump en Estados Unidos y ese mismo día parte hacia el norte Alexandra Hill, la ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, para impulsar una agenda a favor de los salvadoreños amparados en el programa de protección temporal conocido como TPS. ¿Cuál debería ser el enfoque de las gestiones de los países de la región ante Estados Unidos para lograr una mejor incidencia y resultados? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros al cierre de la semana en este viernes. Con nuestra invitada de esta noche conversamos sobre las medidas antiinmigrantes en Estados Unidos y el lobby que está desarrollando El Salvador en Washington o van a desarrollar en las próximas horas o días, y también lo que está haciendo Guatemala sobre esta situación. Queremos agradecer que está con nosotros en nuestros estudios Celia Medrano. Ella es directora regional de la Fundación Cristosal. ¿Qué tal, Celia? Buenas noches, bienvenida. Un gusto. Nuevamente, muy buenas noches. Excelente. Bueno, Celia, son varios temas en agenda para desarrollarlos. Vamos a ir rápido por cuestiones de tiempo. Me interesa un poco conocer la opinión de Cristosal, cómo está viendo esto. El presidente Jimmy Morales, tenemos la información confirmada justamente este viernes, que el día lunes se estará reuniendo con Donald Trump. A la base, el punto neurálgico de esa reunión tiene que ver con la necesidad que tendría el gobierno norteamericano de que se declare Guatemala, el país, como tercer país seguro. Y esto tiene que ver con el tema de inmigración, desde luego, ¿no? Entonces, un poco saber cómo lo están analizando ustedes, Celia, porque sin duda alguna hay mucho análisis alrededor de esto, ¿no? La posición que, el replanteamiento más bien de la posición que ha tomado Andrés Manuel López Obrador en México, que ya estamos claros cómo los movimientos están haciendo, y luego entonces cómo Guatemala también parece replanteando cuál es la posición del gobierno con sus medidas ante la inmigración. Cristosal es una organización con presencia en Guatemala, El Salvador y Honduras. Sí. Hemos precisamente este día suscrito un comunicado firmado por varias organizaciones guatemaltecas en donde principalmente hacemos el siguiente planteamiento de manera conjunta. Una de ellas, Guatemala para el 2018 tenía registrado no más de 225 personas con estatus de refugio. Y su infraestructura, su política está construida en función de una demanda de solicitudes de refugio de esta dimensión. Guatemala no es un país de destino para las poblaciones que atraviesan su territorio. Ese es el otro planteamiento del comunicado que hemos firmado conjuntamente con las organizaciones de Guatemala. Guatemala, junto con Honduras y El Salvador, parte del Triángulo Norte de Centroamérica, es un país de expulsión de población migrante, no es un país de destino. Y esto sumado a la situación particular actual de Nicaragua, pero la migración nicaragüense por razones de violencia y por razones económicas y climáticas se mueve principalmente hacia Costa Rica y más al sur. Lo que queremos plantear es de que Guatemala no tiene las condiciones para ser un tercer país seguro. ¿Cuáles son como aquellas características básicas, digamos? ¿Son las tres o dos más importantes? El tema, la violencia y la inequidad. O sea, en un país donde la población migra, la población migrante migra por razones económicas, por condiciones de pobreza, por plantear el índice de desarrollo humano en Guatemala, por ejemplo, es para el 2017 del 0.65, llevado por El Salvador y Honduras en toda la región. ¿Qué quiere decir esto? De que el nivel de pobreza y de inequidad de los países del Triángulo Norte de Centroamérica expulsa población migrante. Las personas no encuentran condiciones de vida digna y se van. Y luego la condición relacionada
con violencia. Claro. Guatemala es de los países más violentos del mundo y la región del Triángulo Norte de Centroamérica tiene un nivel de muertes violentas equiparable a países que se encuentran en conflicto armado y guerra. Claro. Ahora bien, ¿qué podría pasar si en un momento determinado se llegara a declarar Guatemala entonces como tercer país seguro? ¿Qué implicaciones tiene eso? O sea, porque acá un poco es el temor también de que entonces, como se decía en el pasado en términos figurados, ¿no? Ese muro que no es necesariamente de concreto, pues vaya bajando, ¿no? De la frontera sur México-Guatemala, ahora sea la frontera de Guatemala con Honduras y El Salvador. Hay que decir dos cosas alrededor de eso. Una, la población migrante que se mueve en Guatemala como tránsito es población que no quiere quedarse en Guatemala. Se va a ver forzada a quedarse en Guatemala, al igual como población migrante se ve forzada a quedarse en México por políticas de contención migratoria que incluso utilizan la vía militar y policial para frenar esos flujos migratorios. Estaríamos hablando de que más que Guatemala como tercer país seguro, lo que estaríamos viendo es una Guatemala como cárcel para migrantes, porque no es población migrante que quiere quedarse en Guatemala y no es un país que tenga las condiciones para garantizar vida digna y segura a flujos migratorios que únicamente van de tránsito. Y esa es la segunda idea con la que quisiera terminar el planteamiento. Estamos en un escenario, México, Guatemala, El Salvador no es la excepción, que estamos respondiendo al tema migratorio sobre la base de presiones de un país cuyo objetivo es que la población migrante no llegue a sus fronteras y no tenga que lidiar con el tema humanitario que requiere abrir con criterios de protección internacional a la protección de estas poblaciones. Entonces estamos, en primer lugar, de manera reactiva, tomando medidas con respecto a la temática migratoria impuestas por un país que está dictando esas medidas sobre el criterio de que no quiere que esa población llegue a su país. Y sobre eso estamos reaccionando y no estamos respondiendo a políticas migratorias o de abordaje del fenómeno con nuestros propios criterios, sino que estamos tratando de dar respuesta a una exigencia de un país que está exigiendo que lo hagamos de esa manera. Ahora bien, la tarde de este viernes hemos conocido que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha admitido amparos para evitar que Jimmy Morales, el presidente de ese país, declare junto a Donald Trump tercer país seguro a Guatemala. Esto se supondría entonces que habría la posibilidad de que Jimmy Morales pueda ir a esa reunión con las manos atadas. Hay un punto muy importante planteado por los exfuncionarios que presentaron ese amparo. También ellos se hacen eco a las declaraciones que el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, el profesor Rodas, señaló con claridad elementos de los que yo estoy planteando en esta entrevista. Sin embargo, hay un elemento que planteó uno de los que interpusieron el recurso de amparo, un ex canciller de la República de Guatemala, que señaló: Jimmy Morales deja de ser presidente dentro de 6 meses. Claro. Estaría dejando un compromiso de graves consecuencias en un momento de un gobierno que él no va a asumir. Sí, en la transición. Y por lo tanto, el amparo, por eso, es una de las razones que ha sido aceptado, porque es una medida que permite detener el eventual compromiso de un convenio de esta naturaleza, ocupando la institucionalidad guatemalteca, pero porque, aunque todavía es presidente Jimmy Morales, no es el presidente que va a tener la responsabilidad de cumplir con esos compromisos. Bien, excelente. Tenemos que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos también de las acciones que está desarrollando El Salvador. Acá se habla de un lobby que estaría iniciándose con más intensidad a partir del próximo lunes, cuando Alexandra Gil, la ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, también visite Washington. Obviamente la agenda es diferente, pero tiene que ver con la posibilidad de regularizar a aquellos que se encuentran amparados en el programa de protección temporal TPS. Vamos a una pausa comercial, regresamos.
Si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60.000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 en punto. Celia Medrano, directora regional de la Fundación Cristosal, es nuestra invitada. Celia, entonces estamos, que el otro punto es acciones de Jimmy Morales en Guatemala. Bueno, y hablamos un poco entonces sobre este tema, la controversia sobre si puede ser o no tercer país seguro Guatemala, pero mientras tanto también decíamos, la canciller de nuestro país viajará el lunes también hacia Washington. Obviamente tiene una agenda distinta, pero ahí es un poco, se ha enfatizado sobre el tema del TPS. Pero bueno, un poco analizar cómo lo están observando ustedes en términos de las incidencias, los alcances que eso pueda tener, sobre todo porque se dijo, ¿no?, que en la pasada administración prácticamente hubo bastante lentitud o poca reacción sobre el lobby tan importante que es también desarrollarlo en Washington. No es nuevo que una canciller de la República se movilice hacia Estados Unidos para abogar por la continuidad o una condición más segura para no menos de 190,000 salvadoreños con el estatus temporal de protección, el TPS. Sí. Lo que genera ahora un nuevo escenario es de que ya ha habido una cancelación del TPS y es a partir de mecanismos judiciales, de tribunales federales, que esa cancelación ha quedado congelada temporalmente, claro, no por voluntad del presidente de los Estados Unidos, que ha sido claro en una política de que los migrantes tienen que regresar a sus países. Ese es un escenario complicado porque también en Estados Unidos ya hay un clima electoral, hay un clima de campaña electoral donde el tema de la población migrante en Estados Unidos es un tema también que se maneja y se instrumentaliza electoralmente. A ese contexto, la canciller de la República se va a mover la próxima semana. También es importante plantear de que ella tiene una responsabilidad muy importante para con esos 190,000, 200,000 salvadoreños con TPS. Muchas veces se ha hecho eco una frase importante en su historia ya como funcionaria cuando planteó: no podemos morder la mano que nos da de comer. Yo quisiera entender que a quien se refiere es precisamente a la población salvadoreña que dio el gane electoral a este gobierno con 1.200.000 votos y a la población salvadoreña en Estados Unidos de cuyas remesas dependemos. La población beneficiaria de TPS en Estados Unidos es una población que responde a sus responsabilidades económicas en Estados Unidos, pero cuyas remesas son un factor dinamizador, claro, que supera incluso nuestras propias cifras, junto con otra población migrante que envía remesas, las divisas que se generan incluso de nuestras principales exportaciones. Sí, del presupuesto general de la nación, ¿no? Ahora, Estados Unidos está viendo ya un contexto preelectoral, ¿no? El Partido Demócrata está en este momento tratando de elegir a su aspirante a la presidencia, elecciones internas. Donald Trump está haciendo lo propio también sobre el tema. O sea, imposible desvincular entonces el tema totalmente de inmigración sobre el contexto electoral que está viviendo Estados Unidos. Entonces, ¿qué tanto se podrá avanzar en ese lobby en Washington hacia dónde habría que reorientar un poco la posibilidad de que se pueda encontrar, digamos, un tratamiento distinto a nuestros compatriotas? Creo que tiene que retomarse la protección de los derechos de los migrantes salvadoreños en Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria. No concibo un Ministerio de Relaciones Exteriores, no concibo una Cancillería que el mayor porcentaje de sus acciones sea proteger los derechos humanos de sus connacionales en el exterior. Y tomando en cuenta que la mayoría de migrantes, de población migrante salvadoreña se encuentra en Estados Unidos, la protección de los derechos de esa población debe de ser nuestra agenda principal. En ese marco,
también tiene que plantearse cómo poder tener una relación con Estados Unidos que no sea a costa de los derechos de esta población migrante y que no sea a costa o una moneda de cambio para lograr otro tipo de beneficios, por ejemplo, comerciales. Eso ha sido muy criticado en el caso de México, en el caso del acuerdo hecho por el presidente López Obrador con el gobierno de Estados Unidos, y será importante conocer cómo Cancillería se ha planteado la protección de nuestra población migrante en medio de esas presiones. Ahora bien, Celia, y bueno, el contexto en el que va Jimmy Morales, por ejemplo, de Guatemala hacia Estados Unidos, la canciller de nuestro país, también es un contexto muy particular, ¿no? Porque la semana pasada, el fin de semana anterior, se hablaba de la posibilidad de que hubiera redadas masivas anti-inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Como una orden que habría estado girando el presidente Donald Trump. Justamente este día CNN está emitiendo alguna información respecto de esto, y lo que dice es, lo voy a leer literal, dice: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las redadas del ICE comenzarán el domingo y les dijo a los reporteros este viernes, hoy, que van a sacar a la gente y los llevarán de vuelta a sus países. ICE, que es una agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional, es la encargada, en parte, dice CNN, de deportar a inmigrantes indocumentados, y un alto funcionario de inmigración dijo a CNN que los detalles de la operación de ICE, que actualmente están programadas para comenzar el domingo, serán prácticamente los mismos de las operaciones que se propusieron el mes pasado. Así que ese es el contexto, ¿no? Probablemente el domingo ocurra algo que ahora sí, que es la profundización de las acciones. Tenemos que nuevamente apelar a los mecanismos de protección de derechos humanos y el funcionamiento de un Estado de Derecho. Dentro de las declaraciones que se han dado alrededor de las redadas que se generarían este fin de semana en Estados Unidos por orden del presidente Trump, hay también el planteamiento de que están dirigidas, están focalizadas en aquellos migrantes que tienen ya órdenes de deportación giradas por jueces migratorios y calculan alrededor de 2.500 migrantes en esas condiciones, pero plantean de que ese número puede llegar hasta 10.000 migrantes sin especificar su nacionalidad, su origen. No obstante, no basta el criterio de que si estas personas tienen una orden de un juez migratorio de deportación, esas órdenes pueden ser objeto, y de seguro muchas de ellas ya lo han sido, de diferentes tipos de apelaciones y de diferentes tipos de recursos donde la persona migrante está tratando de ganar esos casos. Allí la orden de deportación no podría prosperar si la persona está apelando a estos casos y si está vigente esa apelación. Ese tipo de matices no están contemplados dentro de lo que se ha anunciado públicamente. Y vamos al tema de derechos humanos. En un Estado de Derecho donde debe de operar la institucionalidad, los derechos humanos de una persona que un juez ha dado una orden de deportación, tienen diferentes niveles en los que esa persona todavía puede apelar, argumentar y pelear ocupando el mismo sistema de protección de estos casos. Esos matices son muy importantes de ser revisados. Sí, perfecto. Bueno, y CNN, solo para agregar un detalle, la información que tiene también es que se espera que la operación se dirija justamente a esos 2.000 familiares con órdenes judiciales de expulsión y que se realicen durante varios días en 10 ciudades en todo el país. Aquí están citando Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, New Orleans, Nueva York y San Francisco. Hacemos una pausa, regresamos. Bien, Celia, creo que es importante entonces cerrar un poco sobre la perspectiva en términos de números de estadísticas que se tienen sobre deportados que ha habido en los últimos años, en los últimos meses, para que pasemos después a un tema también muy importante, ¿no? Ustedes han dado conferencia este día y toda tiene que ver sobre la sentencia sobre desplazados que sigue en espera de aplicación
y que bueno, un año después esta situación está ahí, parecería, no sé, si esto está en el limbo o qué ocurre. Pero bueno, mientras tanto, cerremos con este tema de las estadísticas de deportaciones. Nos alarma que se anuncie deportación masiva de salvadoreños en Estados Unidos y ya es masiva. Solo en el año pasado, datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería están hablando de 26.496 salvadoreños deportados. De ellos, 2.452 son niños, niñas y adolescentes. Sí. En Honduras el dato supera los 70.000 y en Guatemala los números tampoco quedan atrás de eso. Solo quería advertir de que se maneja con alarma el dato de deportaciones masivas, pero es que ya estamos enfrentando una situación de deportaciones masivas en nuestro país. Ahora, hay una estadística, ¿no?, que tiene que ver con la detención de niños migrantes que aumenta el 90%. Vamos a ver si lo mostramos. Ahí está en el full pantalla. Un poco si analizamos ese dato, que es un dato bastante frío, pero bueno, de las implicaciones. Porque se está hablando, por ejemplo, migrantes detenidos en total, aquí se habla 2017, 36.000. Este es el caso de... Específicamente en México. Específicamente en México, pero este es un comportamiento que se puede plantear en términos de lo que ha pasado con todos los demás países. O vemos la otra estadística, creo que tenemos otra estadística. Antes de que pases a la otra, ¿sí?, que es el comportamiento de aumento de deportaciones ya más general y desde Estados Unidos, lo relevante de esta gráfica es de que, por ejemplo, en el caso de El Salvador, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores anteriores decían allá por 2015 de que ya no había niños deportados desde los Estados Unidos y de México. Ahora estos datos nos demuestran que se ha triplicado el número de niños y adolescentes que son deportados principalmente de México. Bueno, y obviamente en esas cifras están salvadoreños, ¿no? Por supuesto. Claro. Ahora bien, tenemos la otra estadística, hay una más que justamente esa que tenemos ahí, Celia. Esa estadística lo que demuestra es el incremento sensible ya para el año pasado del total de aprehensiones en Estados Unidos por el tema de migrantes transitando en frontera. Y quisiera señalar de que bastaría ver de que hasta febrero del 2019 estamos hablando de 700.000, de 76.800 migrantes detenidos en frontera. Supera los ya registrados casi todo el año correspondientes, por lo menos supera sensiblemente los registrados en todo el año 2018. Apenas los primeros 4 meses, hasta el mes de febrero, los primeros 2 meses del 2019. La gráfica lo que demuestra es que se han disparado el número de detenciones en frontera en Estados Unidos de población migrante cruzando la misma. Bueno, excelente. Pasamos el otro tema entonces, lo que tiene que ver con la sentencia que hubo de la Sala de lo Constitucional hace un año. ¿Qué ha ocurrido? Tenemos un gobierno que se acaba de instalar, ¿no? Apenas tiene un mes, 12 días, pero ¿qué ha pasado con la aplicación de la sentencia? Es decir, ¿hubo seguimiento desde el gobierno anterior o no? El gobierno anterior, lo hemos señalado en muchas ocasiones, cerró su gestión en un claro desacato al cumplimiento de la sentencia 411, porque la sentencia planteaba reconocer a las víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado, reconocerlas oficialmente, para sobre eso construir protocolos, normativas que permitieran la asistencia y la protección integral a estas víctimas. Si bien después de la sentencia hubo un cambio de discurso en algunos funcionarios que antes no hablaban y se negaban a hablar de desplazamiento forzado por violencia, hablo del exministro Landaverde, por ejemplo, hubo un cambio de discurso, pero no hubo un reconocimiento oficial desde la Presidencia de la República sobre esta problemática. El actual gobierno, a través de su vicepresidente, ha señalado con claridad de que para ellos la sentencia 411 es de obligatorio cumplimiento. Pero hoy en la mañana, a un año de haberse decretado, de haberse emitido, esta sentencia, el Ejecutivo sigue sin generar ese reconocimiento oficial
a las víctimas, que tiene que venir desde el más alto nivel de la Presidencia de la República. Esperamos que, ya cumplido un mes de gestión y acomodamiento por parte del actual gobierno, del discurso que es vinculante para este gobierno el cumplimiento de la sentencia 411, se pasen acciones concretas. Hemos tratado de acercarnos al actual gobierno por la siguiente razón. La Asamblea Legislativa se encuentra en desacato también. El periodo dado por la Sala de lo Constitucional era de 6 meses, eso venció en el mes de enero. No vemos en la Asamblea Legislativa, particularmente en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, mayor prisa por establecer una normativa legislativa en esta materia. Pero es tan fácil como que esto quede así nomás, es decir, hay un desacato, un incumplimiento y no pasa nada. Hemos escuchado de todo en los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. El vicepresidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que es donde está en discusión las propuestas, incluyendo la propuesta que desde agosto del año pasado presentó Cristosal, nos dijo claramente de que esto se irá resolviendo conforme a los ritmos políticos de la Asamblea y a los ritmos que los operadores técnicos de la Comisión de Legislación vayan dando con respecto a las discusiones de la ley. Creemos de que los ritmos políticos de la Asamblea Legislativa no pueden ir en detrimento de que continúe en indefensión la población víctima de violencia en condición de desplazamiento forzado. ¿Qué es lo que sucede? Si el Ejecutivo está en condiciones, al menos en su discurso, de reconocer de que es vinculante y obligatoria la sentencia 411, lo que correspondería al Ejecutivo es el reconocimiento oficial a las víctimas y una iniciativa desde el Ejecutivo para generar normativa a la cual seguir en materia de atención y protección. Debería de habérsela dado a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, con esa visión, mandató a la Asamblea a hacer una legislación específica. Si no lo hacen o lo están haciendo a sus propios ritmos, como nos dijo el diputado Velázquez Parker, entonces, si el Ejecutivo tiene esa voluntad política, el Ejecutivo tiene la facultad de emitir normativa vinculante para todo el Poder Ejecutivo. Después será tarde cuando la Asamblea Legislativa quiera corregir la plana al Ejecutivo o quiera imponer una normativa porque perdió y está perdiendo la oportunidad que le corresponde de dar el marco a la cual todas las instituciones públicas del Estado estarían obligadas a cumplir. Ahora bien, a estas alturas, ¿hay casos o no de desplazados en lo que va del año? Se están incrementando. Digo, porque de repente podría pensar, bueno, hay todo un amplio dispositivo, un operativo de plan control territorial, va a la segunda fase. Es que acaso no hay desplazados, es decir, no ha ocurrido más ya, entonces... No solo se está dando el caso de desplazamiento forzado a cuentagotas, como lo hemos hablado en diferentes ocasiones contigo, William. El fenómeno de desplazamiento forzado es a cuentagotas, la gente está huyendo, escondiéndose, no está en ánimo de visibilizar su situación, pero esto está incrementándose a familias completas, desplazándose, y ahora ya está afectando comunidades enteras. Dentro de poco, Cristosal presentará un nuevo caso que no involucra únicamente a grupos familiares, como los 6 recursos de amparo que presentó el año pasado en representación de las víctimas, sino que estamos hablando de un hecho que está involucrando por lo menos a 3 municipios y a un conjunto no menor de 90 comunidades. Bueno, increíble. Vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de esta decisión de Sala de lo Constitucional de ampliar justamente este día, tomar una decisión de ampliar por 4 meses más el cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Eso para que la Asamblea Legislativa había hecho una petición, ¿no? Entonces han dado hasta el 13 de noviembre para que puedan tomar una decisión los diputados. Hacemos una pausa, volvemos.
Bien, de inmediato mostramos a ustedes entonces este comunicado emitido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional de este día. Lo tenéis en pantalla. Dice que la Sala de lo Constitucional concedió una ampliación del plazo por 4 meses para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas que cumpla con lo establecido en la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía emitida el 13 de julio de 2016. En consecuencia, dice, dicha autoridad deberá emitir a más tardar el día 13 de noviembre del presente año la normativa correspondiente de acuerdo con parámetros establecidos en la sentencia y en resoluciones de seguimiento. Así que aquí hay un tema importante porque están señalando de que se escuche a las víctimas y a otros sectores también de la sociedad, se amplíe la discusión. Es importante, ya Cristosal ha emitido una reacción al comunicado dado por la Sala de lo Constitucional actual de la Asamblea Legislativa de la Corte Suprema de Justicia, y primero tendría que plantear de que es lamentable que el máximo órgano del Poder Judicial tenga que ir, vuelvo al tema, a los ritmos de la Asamblea Legislativa. Pero sí es positivo plantearnos de que si esos 4 meses hasta el mes de noviembre son en función de la lógica de abrir espacio a la discusión que incluya la participación de las mismas víctimas en este proceso, es fundamental que ese tiempo sea aprovechado en esa línea. Y también el comunicado es muy claro, estamos hablando de una normativa que observe, que garantice la observancia a principios de justicia transicional. No estamos hablando de una autoamnistía. Sí. Entonces, estos 4 meses nuevamente hacia la Asamblea Legislativa, si van a ser instrumentalizados para continuar las negociaciones entre los partidos políticos para garantizarse una autoamnistía en relación a principios de reconciliación, sería nuevamente encontrarnos en un campo perdido. Pero si estos 4 meses se observan en función de ese elemento fundamental de ir conforme a principios de justicia transicional y garantes de escuchar y garantizar la participación de las mismas víctimas, bienvenido ese plazo adicional. Sí, porque justamente algunos conceptos que está desarrollándose en el comunicado, al menos, ¿no? Entenderíamos que así va en la resolución también. Dice que se señala que la Asamblea Legislativa debe propiciar aún más un proceso de diálogo abierto, transparente e inclusivo con los diversos sectores de la sociedad civil, especialmente con los grupos de víctimas del conflicto, tal y como se le ordenó en la resolución del 13 de julio de 2018, y que además dice que el actual proceso legislativo realizado para la promulgación de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional no ha sido capaz de generar niveles de confianza mínimos en este último sector. Ese es el espíritu. Vuelvo a insistir de que sociedad civil tiene que estar vigilante de que no sean 4 meses más de plazo para la negociación y encontrar las condiciones en que pueda autoamnistiarse nuevamente a actores vinculados con la impunidad del pasado. Es importante plantear algo que hemos señalado muchas veces en nuestra institución. Cristosal trabaja con víctimas de la impunidad del pasado, caso Mozote, caso Masacre Angulo, caso Masacre El Calabozo, pero también con las víctimas de la impunidad de ahora. Y hemos sostenido muchas veces que el comportamiento que tienen las instancias del Estado en materia de garantías de derechos humanos, de víctimas de hechos atroces e impunes en nuestra historia reciente de conflictividad armada, nos puede dar la pauta de cuál sería el comportamiento de las instancias en hechos de impunidad actuales. Estamos viviendo situaciones de ejecuciones extrajudiciales, estamos viviendo situaciones de graves hechos de impunidad, de nuevos escenarios de violaciones a derechos humanos que argumentan la seguridad como baluarte que justificaría violaciones a derechos humanos en función de un supuesto interés colectivo, y en ese escenario el garantizar de que no queden impunes hechos atroces en el pasado es garantía de que no queden impunes hechos actuales de violaciones a derechos humanos. Es porque se asumiría que entonces lo que se puede hacer sobre esta ley de reconciliación nacional
pueda tener entonces se convierte en una especie de precedente o de advertencia para lo actual. ¿Qué es lo que sucede? Sí puede tener ese mensaje. Si usted mantiene impune hechos graves de violaciones a derechos humanos y a sus autores en el pasado, el mensaje es de que yo puedo continuar violando derechos humanos porque sé que ni dentro de 10 años, ni dentro de 20 años, ni dentro de 30 años me va a pasar algo a mí. Lo mismo lo podría manejar en materia de corrupción, por ejemplo. Si yo dejo impunes hechos graves de corrupción, estoy dejando el mensaje que yo puedo hacer corrupción, porque me queda claro de que el sistema no opera y dejará impune a alguien que ha sido corrupto. Entonces, el mensaje es, yo puedo violar derechos humanos, yo puedo ser corrupto, porque aquellos que lo han hecho antes que yo, nunca tuvieron que dar cuentas a la justicia. Ahora, está diciendo la sala que obviamente no han entrado a hacer un análisis sobre los anteproyectos que están en discusión en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sino que lo que pretenden es que justamente se pueda analizar todas las propuestas que hay y se entre a valorar a partir de los conceptos que establecieron previamente, pero sí están diciendo de que no han entrado a analizar contenido de lo que se está haciendo en este momento. La sala no estaría en función de conocer de fondo las iniciativas posteriores a la sentencia que ha emitido. La sala se circunscribe a su mandato de plantear el seguimiento de esa sentencia. Sí, las víctimas han planteado, con asesoría legal de diferentes representantes de organizaciones, incluyendo Cristosal, que debería de darse una audiencia de seguimiento del cumplimiento de la sentencia. Y en esa audiencia pudiera conocerse qué tanto se ha avanzado, o están estancadas, o hay retroceso, o puede deducirse que hay intencionalidad política de no cumplir en función de situaciones que las diferentes instancias del Estado tuvieran que rendir en una audiencia de seguimiento del cumplimiento de la sentencia. No necesariamente sería a partir de cero de lo que se tiene de discusión, o sí habría que reiniciar es que en toda una la audiencia discusión. en una audiencia de cumplimiento de sentencia, la Sala de lo Constitucional lo que haría es plantear, estos son los parámetros de la sentencia, estas fueron las autoridades que fueron señaladas en la sentencia y sus obligaciones en la sentencia. Lo que harían es escuchar a cada una de estas autoridades, las principales de la Asamblea Legislativa, para que informe si está avanzando o no en esto y evaluarlo, si eso es avance del cumplimiento de la sentencia o no. Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo. Gracias de verdad, Celia, por compartir esta noche con nosotros, hacer este cierre de la semana sobre estos temas importantes que tienen que ver con el tema migratorio. Bueno, y concluimos ahora con esta resolución de Sala de lo Constitucional que ha ampliado el plazo para toda la discusión de la Ley de Reconciliación Nacional. Así que gracias, Celia. Buenas noches. Gracias nuevamente. Bueno, perfecto. Gracias también a ustedes que nos acompañaron durante la semana. Nos vamos a ver el próximo lunes en 8 en punto. Esperamos que esté con nosotros, que nos acompañe Raúl Juárez Cestoni, el viceministro de Transporte. Que descansen el fin de semana. Buenas noches.